Tenemos unos 10 minutos para ello y se abre un turno libre. Tenemos un micrófono que podemos pasar y levantar la mano, yo anoto y bueno, ya conocéis el sistema. Por favor, díganos su nombre brevemente. Sí, me llamo María y es una pregunta para Bárbara. Yo no conozco nada del mundo del flamenco, pero por diversas circunstancias he conocido a una serie de personas aquí en Sevilla, japonesas, todas, en el mundo del flamenco. Entonces no sé si me he vuelto muy amiga de ellas y demás, y entonces estoy interesada en saber si hay algún estudio al respecto, como una cultura tan absolutamente diferente, ellos que son tan, no expresan emociones, están tan interesados en algo que, como tú decías, está tan contradictado con nuestra cultura. ¿Te refieres al estudio de esa inquietud de japonesa, no? Claro, sí. Yo sé que había una chica, una doctoranda de la misma entrevista, porque yo estuve 2 años en Japón y... Ay, qué bueno. Que bueno, que conozco una chica, pero no... luego ya le perdí la pista porque bueno, me hizo la entrevista y tal, pero ya no sé exactamente si doctora, si la terminó, porque además ya estaba en una, me parece, en una universidad en el extranjero y pues bueno, no he tenido eco, ¿no? de las conclusiones, pero ella lo estaba estudiando y sé que hay gente que sí todo eso lo investiga porque es verdad que llama la atención, ¿no? Incluso el número de, por ejemplo, de la academia de baile flamenco en Japón son mucho mayores incluso que las propias que hay en España, ¿no? Y sí que es interesante. Ya me acuerdo de la hora también. Sí, yo quería agradecer todas las exposiciones que se han hecho porque me han parecido enormemente interesantes. Teníamos que hacer un esfuerzo por animar a los estudiantes a hacer trabajos de investigación y además exponerlos, porque yo he aprendido un montón hoy de estudiantes que el año pasado estaban conmigo, ¿no? Y animar a Noelia y a Miriam a que a través de ese triángulo relacional que han intentado hacer una pequeña investigación, exploración de 2 centros, hiciesen una cartografía de los centros educativos en Sevilla, porque las familias no dejan de preocuparse y de interesarse por saber cuáles son las realidades educativas que hay en los diferentes centros, a la hora de elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos. Entonces, como es una necesidad social, pues yo la transmito a las compañeras para que lo tengan en cuenta si lo ven necesario, esa cartografía. Y por otro lado quería, bueno, pues felicitar a mi compañera Bárbara, que nos conocemos hace muchos años, que un día bailó en un seminario que organizamos, estaba ya en segundo de carrera, me parece. Y bueno, el tema de la pedagogía emocional ha sido pendiente, el tema de la pedagogía de la creatividad, del arte también, igual que lo es el que hoy los sirios estén pidiendo entrar en Europa y los españoles. Es decir, la academia siempre va por detrás de la sociedad civil y en ese sentido yo lanzo una pregunta también a la compañera Lola del grupo de investigación, a Nena José, porque ya aquí estamos muchos grupos a la vez metidos y somos gente individual, si la academia, es decir, la universidad, está tratando correctamente esas nuevas formas de educar y a los profesionales que intentan incorporar esas nuevas formas de educar dentro de la formación de los estudiantes. Si son los últimos profesores que están llegando, si son los que ya estaban, cómo se está haciendo ese tránsito y ese apoyo necesario, porque todos necesitamos poder. Y por último, agradecer a la organización todo lo que en estos días yo he aprendido, que ha sido muchísimo. Gracias. Tengo cosas que decir, no sé cómo lo voy a hacer para decirlo todo. Una pregunta concretamente para ellas dos. Disculpa un momento. ¿Es una reflexión? Sí. A ver, porque yo no sé responder a la pregunta que me han hecho, ¿vale? Porque creo que ahora mismo estamos en un momento en el que ojalá cambie, ¿vale? Pero hasta ahora creo que son esfuerzos más individuales que colectivos, por lo menos yo así lo estoy sintiendo, ¿vale? En el ámbito universitario. Entonces creo que eso sí nos tiene que servir como reflexión para los profesionales que estamos ahora mismo en la universidad, o sea, hasta qué punto romper eso de las carcelitas y empezar a construir un poco más
constructivamente. También creo que estamos en una dinámica donde cada vez tenemos más burocracia, dando menos cabida a todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Y al final en detrimento de quién, del alumnado. Tú lo sabes bien. O sea que creo que, no sé si va a partir nuestra impresión, pero yo creo que ahora mismo, no sé si lo que había, yo creo que siempre ha habido personas que han impulsado otras dinámicas y que las sigue habiendo y que gracias a eso muchos estamos por aquí, ¿vale? Porque creo que en el proceso que llevo de análisis de la autobiografía, la figura del maestro que te ha marcado o la maestra que te ha marcado está y sigue estando. Entonces yo creo que en esa dirección es en la que tenemos que reforzar y entender la importancia ante esos momentos críticos que hablábamos antes, ¿vale? De no decaer porque en este momento no tengo todas las condiciones, sino avanzar un poco en esa dirección de decir, bueno, sé que me da igual, yo sé que a lo mejor mi lenguaje no llega a todos, pero porque le llegue a uno, me parece que ya es importante, porque son como semillas, somos todos semillas. Entonces, antes o después creo que la labor educativa es muy poco visible en ese sentido, porque no sabemos dónde calamos y dónde no, simplemente lanzamos. Y creo que también es un reto, ¿vale?, que lanzo para todo el mundo como un cuestionamiento de que empecemos a romper también esas barreras de aislamiento, porque creo que nos hacen daño a todos y al sistema, ¿vale? No sé si Sí que es verdad que nos conocemos hace un montón de años y además me conoces cuando, bueno, era profesional del baile y, bueno, lo que cuesta además. Y ahora que estoy en la universidad, pues me di cuenta que también sigue costando además muchísimo, porque aquí soy una especie de extraterrestre. Y además la tristeza para mí es que también, por ejemplo, que he entrevistado en mi tesis doctoral, pues también soy otro extraterrestre venido de Marte. Entonces al final te sientes sola, no, te sientes hiper sola. Pero bueno, que un poco considero lo que dice Lola, hay que seguir luchando. Hoy, por ejemplo, yo a mitad de julio se me acabó el contrato. Yo ahora mismo estoy en paro y bueno, no lo sé, pero desde luego seguir, eso tengo claro de que quiero seguir y aportar efectivamente lo que tú dices. Yo sí de hecho creo, si ahora dices eso, que efectivamente han habido gente antes y digamos pueden ser legos generacionales, pero sí que es verdad que yo lo que sí estoy observando últimamente es que cada vez más, sobre todo las tesis doctorales, son cada vez, no digo más originales, pero sí se están quizás incluyendo temáticas que además hace 20 años eran impensables, ¿no? Y eso yo por lo menos sí lo estoy observando desde fuera. Aún así pienso que el plano artístico, bueno, es horroroso por lo que hablaba, por ejemplo, el tema de la pedagogía del arte, no me parece realmente aberrante desde mi punto de vista, porque pienso eso, que efectivamente profesionales del campo artístico pueden aportar muchísimo a la institución académica, pero bueno, ya lo que dice Lola, ¿no? Digamos el granito de arena de todo y bueno, ya estamos y me encanta pues, estar aquí hoy día, ¿no? Sobre todo nosotros 15 años que fue por lo menos, hace un montón de años que lo hacemos. Sí, ahora sí. Yo soy estudiante todavía y la verdad que he aprendido un montón de todos vosotros, todos, tanto ponentes como compañeros, colaboradores y demás. Lo que comentaba antes, que tengo un montón de cosas que decir, tengo un montón de ideas, pero no sé cómo lo voy a hacer para decirlo todo. Con respecto al trabajo que han presentado mis compañeras Noelia y Miriam, estoy de acuerdo con Jorge y coincido con él en lo que ha comentado. Y además también me gustaría decir que es algo que me preocupa de primera mano porque el año que viene, cuando yo termine la universidad o la carrera, es algo que me planteo, qué tipo de enseñanza quiero yo dar en el aula, qué es lo que me voy a encontrar, qué tipo de alumnos. Y es algo que es la realidad y por eso me ha interesado bastante. Además también añadir que en mi experiencia personal en algunos centros sí que he podido observar estos dos, bueno, más que los dos, sobre todo uno de ellos, que era el modelo 1, me parece que era, no el 2, era el B, era un poco más tradicional o más cerrado. Y es una pena en realidad porque son... Hola. Que es una pena en realidad que la mayoría de los centros sean de ese tipo, de ese corte. Porque, y además también la pena es que sean colegios que la mayoría tienen mucho prestigio. Son colegios muy prestigiosos que los padres, uy, mi niño tiene que ir a este colegio porque este
colegio es fenomenal, no sé qué, y presumen de trabajar las emociones, pero en realidad no las están trabajando, las están imponiendo, como decíamos el primer día. A mí personalmente me ha pasado en un centro, sí, nosotros aquí trabajamos las emociones todos los días, pero después la realidad era muy diferente, porque las emociones las trabajaban con cartulinas. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento y señalan la foto. Pero después cuando al niño le pasaba algo, iba la docente llorando, la docente le decía, venga, déjate de tonterías y siéntate en tu sitio. No lo estás dejando expresarse. Entonces, ¿cómo me estás diciendo tú a mí que estás trabajando las emociones? ¿Con una cartulina? Pues no entiendo esa forma de trabajar. Pero bueno. Y en ese mismo centro, por ejemplo, me ocurrió a mí concretamente un caso con un chico que tenía ciertas necesidades, tenía profesores de apoyo, etcétera, etcétera. Y yo personalmente me siento muy orgullosa de mi labor con él porque me di cuenta que en los 2 meses de práctica que estuve, el niño cambió de 0 a 100. Y todo era gracias a que yo me involucré muchísimo con él. Estaba todo el día animándole, diciéndole todo lo que valía y todo lo que podía llegar a conseguir si él se lo proponía. Y efectivamente, cuando yo llegué a ese niño, por ejemplo, en materias de matemáticas o lectura, tenía un 0, como decían allí, y sin embargo, cuando yo salí del centro, el niño, fui yo la que se dio cuenta de que ese niño ya sabía sumar y restar, cuando la docente no se había dado cuenta todavía. Es más, se lo comenté a la docente, que me había dado cuenta de este hecho, y la docente seguía sin creerme a mí. O sea, era como el complejo de Edipo, era la profecía que se autocumple. Entonces, este niño no puede hacerlo y no lo va a conseguir, y evidentemente, pues al final, pues, si no llega a ser por mí, pues ese niño hubiera pasado de curso sin saber sumar y restar, cuando en realidad sí lo sabía hacer. Y esas son las cosas que pasan. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta mesa porque ahora tenemos una conferencia. Vamos a respetar el tiempo entonces. Muchas gracias a todos.